Voy a dejarles por acá el link de asistencia. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos esperando un poquitico que se conecten más personas y ya comienzo. Les dejé por acá el link de asistencia.
Listo, yo creo que podemos arrancar ya. Entonces voy a llamar a lista, voy a llamar a las personas que normalmente vienen. Y si alguno no lo llamo, porfa, me avisan. Entonces, Catalina Arias. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, señora. Ah, gracias. Entonces, Iván Catalina Arias. Presente, profe. Listo, Catalina. Carlos Arias. Jessica Bernal. Víctor Caicedo. Carol Caicedo. Presente, profe. Joana Castillo. Presente. Angie Córdoba. Presente. Diana Cortés. Jimena Cortés. Presente, profe. Buenas noches para todos. Fernanda Duque. Osiris Buenas Fan- noches, presente. Hola. Osiris Fandiño. Caterín Figueredo. Buenas noches, presente. María Forero, María Fernanda Forero. Buenas noches, presente, profe. Angie Paola García. Buenas noches, presente. Jessica Andrea Garzón. Jaycer Gutiérrez. Buenas noches, presente. Luis Gutiérrez. Sandra Liliana Guzmán. Presente. Listo. Luna Guzmán. Presente. Elena Hernández. Andrea Maldonado. Buenas noches, presente.
Buenas noches. Jenny Andrea Mancera. Presente, profe. Andrea Carolina Martínez. Caterine Marrugo. Carolina Mendoza. Presente, profe. Amparo Rocío Moreno. Duan Camilo Moreno. Brian Nasir, creo que acá. Juan David Niño. Dana Orjuela. Presente. Derly Ortega. Miguel Pachón. Presente, profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Heidi Daniela Palacios. Presente. Ismenia Palacios. Presente, profe. José Panche. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Yesid Pastrana. Clara Inés Perdomo. Melissa Puertas. Presente, profe. Sandra Quitián. Presente, profe. La mujer está. Diana Milena Ramírez. Camilo Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jenny Rodríguez. Buenas noches, presente, profe. Noches. Cristian Camilo Rodríguez. Diana Paola Rodríguez. Buenas noches, profe. Hola. Gisela Rojas. Presente, profe. Milady Sánchez. María Pilar Sánchez. Angie Alejandra Sánchez. Presente. Laura Sofía Sánchez. Presente, profe. Listo. Jenny Sandoval. Buenas noches, presente. Wendy Juliana Torres. Buenas noches, profe, presente. Y Adriana Viveros. Profe, buenas noches. Es que no sé si ya me había llamado a lista. Diana Cortés. Cortés. Cortés Diana. Sí, Sí, señora. listo. ¿Alguien más? Bueno, comencemos hoy. Profe, perdón, Sí. soy Maritza Garzón. Pues obviamente pues no me leíste. Yo quería comentar algo, comenté anoche con el otro profe. Sí.
resulta que estoy en el curso que no es. Me di Ay, cuenta el día de ayer, revisando el correo, no había tenido la oportunidad de revisarlo. sí. Entonces resulta que yo me conecté a este WhatsApp porque ese fue el que me enviaron del set con subsidio. Sí. Entonces empecé las clases acá, pues se me hacía extraño que no apareciera en listado ni nada, y pues que siempre te notificábamos, pero pues nada, llamamos y nada, y pues sí me decían que sí estaba inscrita, pero no es contigo, sino con otra clase. Es el mismo tema, pero con otro docente. Otro profe. Entonces, sí, señora. Entonces, el profe con el que hablé ayer me dice que, bueno, que ellos, que no sé cómo pueden ustedes ahí cuadrar para, digamos, como yo ya, o sea, yo ya he estado en todas las clases contigo, ¿Mm? continuar y terminar contigo, pues porque ya, o sea, cada profe tiene un método diferente para hacer su clase, así sea el mismo tema. Ujú. Entonces, porque si empiezo de pronto nuevamente o sea, comienzo con ellos, pues me voy a perder o no sé qué puedo hacer. Sí. Entonces, Sí. pues sí, él me dice que de pronto tú me puedes colaborar, digamos, ya informando al final del curso, pues que para no perder pues esto que voy. Ah, listo. Sí, sería como que yo darle tus notas al otro profe Sí, algo para así, sí, que sí. él te la suba a la planilla. Listo. Sí, pero entonces puedo Mi continuar profe, normal. Sí, tranquila. Igual llena tu asistencia y haz tus cuestionarios. Ok, listo, profe, gracias. Vale. mi profe, yo otra vez no aparecí en la lista. Todos los días me he comunicado con Colsubsidio, pero pues ha sido imposible que me suban en el listado, entonces pues quería confirmarte. Erika Franco. Ah, mm, mira que hoy justo están actualizando la página. Voy a mostrarles. Entonces, quizás tengamos hoy Que hoy hoy sea mi día de suerte. la fe, sí, que hoy sea, porque hoy ha estado muy lenta y entonces ellos nos dicen que están es como actualizando. ¿No? Entonces, esperemos si ven ahí mi pantalla. Sí, señora. Sí, entonces Estoy nos cargando dijeron que acá. hoy sí, que hoy estaba muy lento por eso, entonces esperemos que hoy ya se actualicen con los que no, de pronto no calcé. De todas formas, llenen la asistencia, que ahí es como también la evidencia de que asistieron. ¿Listo? Si no los llamé. Profe. Hola, Sí, profe, buenas noches. hola. Profe, lo que pasa es que yo el día de ayer y el próximo jueves no puedo estar toda la sesión completa, sino que me conecto sobre la mitad de la clase. Entonces yo envié un correo, como al correo inicial que nos habían dado, y la respuesta que me Sí. dieron era que me comunicara contigo para que apenas ingrese solicite el enlace para diligenciarlo. Pero ayer cuando ingresé a la reunión ya no había nadie. Entonces después me enteré como que fue que se grabó la clase y demás, pero no sé cómo hago si sigo diligenciando la asistencia en el mismo formulario de siempre. Sí, diligencia la de ayer para que quede tu asistencia de ayer. Listo, profe, gracias. Bueno, bueno, entonces hoy les voy a contar algunas cosas que quizás no terminamos de ver ayer sobre anticoncepción de emergencia. Después vamos a ver toda la profilaxis, que son los medicamentos para las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver lo de y cadena de custodia. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, bueno, digamos que vamos antes de la asistencia se descubrió el hecho de esa interrupción voluntaria del embarazo. Antes las víctimas tenían que presentar de pronto la denuncia de que habían sido víctimas de violencia para poder acceder a este servicio con esta sentencia anterior. Ahora, para el 2022 salió la sentencia 6055 que habla causa justa por el aborto.
Entonces, ya con esta sentencia cambian como un poco las normas. Esta decisión de esta sentencia es histórica porque amplió el derecho al aborto, permitiendo así que mujeres, niñas, personas no binarias y hombres trans pueden interrumpir su embarazo según sus propias razones, sin la amenaza de cárcel durante las primeras 24 semanas de gestación. ¿Sí? Si cualquier mujer que esté se puede a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Sin necesidad de presentar la denuncia, etcétera. Ya después de estas 24 semanas, sí, ya se tiene que usar las causales establecidas de la anterior sentencia, que era la 355. A través de estas nuevas sentencias se despenalizó el aborto en 3 condiciones. Primero, cuando peligra la vida o la salud de la madre. ¿Sí? Recuerden que salud también es el bienestar mental. La segunda, cuando se presenta una malformación del feto que es incompatible con la vida. Y la tercera, cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo Profesora, qué o pena, se le inseminación no escucha con transferencia. consentida. Esto ahí sí me escucha. Profe, no, se te Mejor ha ahí. cortado toda la... Con interferencia total. Recortado todo. El internet. Pensé que era a mí el único, pero veo que no. Profe, y si apagas tu cámara, es que a veces es por eso, por intenta la de pronto. cámara. Sí, de pronto intenta, profe. Y ahí me escuchan mejor. Sí, señora. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Gracias por el tip. Entonces, ¿hablamos de nuevo de todo? Sí, porfa, profe, gracias, qué pena. Listo, listo. Gracias a ustedes. Entonces, les contaba que antes, para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, se contaba con la sentencia C355 del 2006. Esta sentencia nos decía que de pronto la víctima tenía que presentar la denuncia para que pudiera acceder a este servicio. Con esta sentencia, la nueva, la del 2022, la C055, nos dice que se amplió el derecho al aborto, permitiendo que mujeres, niñas, personas no binarias y hombres trans puedan interrumpir el embarazo según sus propias razones, sin la amenaza de cárcel durante las primeras 24 semanas. Entonces, durante estas primeras 24 semanas no hay necesidad de presentar una denuncia, sino solo ir y decir que uno como mujer quiere realizarse ese procedimiento. Ya después de estas 24 semanas, sí se puede hacer el procedimiento bajo las causales establecidas de la anterior sentencia, sin límite de edad gestacional. Entonces, esta sentencia, la anterior, nos hablaba de estas 3 causales. Primero, cuando peligra la vida o la salud de la madre. Segundo, cuando se presenta una malformación del feto que es incompatible con la vida. Tercero, cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida. ¿Qué proponía o por qué se creó esta sentencia? Para evitar maternidades impuestas que despojen a las mujeres de nuestra autonomía, del control sobre nuestros cuerpos y la definición de nuestro proyecto de vida. Que se reconozca el cuerpo de las mujeres, que no solo está ligado a la reproducción, a la maternidad, que las mujeres y personas gestantes tienen proyectos de vida distintos y en ese sentido son ellas las que pueden decidir si quieren tener hijos o no, que se normalice la prestación de los servicios del aborto y se elimine el estigma en torno al mismo. ¿Por qué? Porque con esta sentencia no quiere decir que las mujeres vayamos a abortar más, porque siempre históricamente se ha visto que las mujeres abortan,
Pero sí que este servicio se garantice, ¿sí? Porque se garantiza la vida de la mujer y se evitan muchas complicaciones que traen los abortos, los abortos que se hacían en lugares ilegales, que no contaban de pronto con todas las normas de higiene, de asepsia y pues entre otros recursos. Y que se eliminen las inequidades entre las mujeres que pueden acceder y las que no a un aborto seguro y oportuno. Esto es como una historia de estas de la sentencia. Entonces comenzó en 2006 con la primera sentencia que había, la C-355. Se consolidaron unos 90 argumentos para eliminar el delito al aborto sobre el 2018 y el 2019. Se hizo el debate y ya para el febrero del 2022 se consiguió el fallo histórico que despenaliza el aborto totalmente hasta la semana 24 y mantiene pues las causales que estaban establecidas en la anterior sentencia. Esto es como una actualización de pronto de lo que ayer no alcanzamos a ver de IB. Y ya para comenzar hoy, vamos a hablar sobre la profilaxis sindromática para infecciones de transmisión sexual durante la consulta inicial. Entonces, uno de ustedes mencionaba que dentro del consultorio o el servicio en donde se le hacía la primera atención a la víctima, tenía que haber un kit. Entonces, si es, el kit es como en la mayoría de lugares va a ser como esta cajita. Entonces, es una cajita grande donde encontramos, ustedes de pronto pueden ver ahí los medicamentos que están, los antirretrovirales, el resto de antibióticos. Aquí también en este kit debe haber los elementos de protección personal que tiene que usar el médico para la valoración o para de pronto recolectar los elementos materiales probatorios o la evidencia física, entre otros. Entonces, hablando ya de la profilaxis para las infecciones de transmisión sexual, decimos que se tiene que realizar una prescripción inmediata en todos los casos de asalto sexual, ¿sí? Donde haya acceso carnal violento o donde el médico detecte que puede haber un riesgo de contagio. Se recomienda usar esta profilaxis en casos de abuso sexual y otras formas de violencia sexual en las cuales se encuentren síntomas o signos clínicos compatibles con la infección. Entonces, si de pronto el caso sucedió esta mañana, sucedió ayer, lo más posible puede ser que no se encuentre un síntoma o un signo. Pero si sucedió hace unas semanas, si sucedió hace unos meses, incluso en algunas enfermedades, quizás años, los síntomas. Entonces, por eso les decía que dependiendo de cómo encuentre en esa valoración inicial se aplica profilaxis para hepatitis B mediante inicio o complemento de esquemas vacunales. Entonces, por ejemplo, el personal de salud y algunas otras personas ya tenemos nuestro esquema de hepatitis B, entonces ahí el médico entra a ver si es oportuno hacer un refuerzo, si con esquema me corresponde, o si es de pronto muy reciente la vacuna, pues no la necesito. La EPS tiene la obligación de proveer esta vacuna contra la hepatitis B a las víctimas de violencia sexual. Hay otro medicamento que se utiliza también contra hepatitis B, que es la gamma globulina antihepatitis B, que se aplica si se dispone de ella, pero la vacuna dice que siempre es obligatorio, lo cual aplica en niños, niñas, adolescentes y personas adultas. También se tiene que aplicar vacuna antitetánica dependiendo del estado de inmunización. Entonces, si de pronto como personal de la salud, les recalco, nosotros también ya tenemos un esquema antitétanos. También las personas que de pronto alguna vez sufrieron un accidente con una cortadura, bien sea con un objeto metálico o de vidrio, e incluso los que fueron de pronto mordidos por un animal, también se pone vacuna antitetánica. Entonces hay que ver el esquema de la persona antes pues, de administrarlo. Todos estos medicamentos son recomendados por la OMS en el 2005. Importante siempre el consentimiento informado, que es algo que hemos recalcado ustedes y yo durante lo largo del curso. También se tiene que aplicar esta profilaxis a las personas que son víctimas de explotación sexual.
La profilaxis de VIH solo antes de las 72 horas se entrega en urgencias. Entonces, el médico, la profilaxis para VIH es quizás la única profilaxis que se tiene que tomar el paciente de 28 días. Tiene que salir la persona de urgencias con el frasco. En el caso de adultos son tabletas, entonces se le tiene que entregar en urgencias a la persona su frasco con sus tabletas para que él siga sus medicamentos en la casa. Otra dosis en su EPS, no, se da completamente el tratamiento. Y si es en niños, pues se usa jarabe igual. Se le entrega el jarabe al papito o a la mamita, se le explica, o al familiar o a la persona que lo cuida, y se le explica cómo debe tomárselo, las dosis exactas, en fin. Entonces el paciente sale ya con esta profilaxis a VIH desde urgencias. Contra hepatitis B, entonces, antes de las 24 horas se aplica, incluso hasta antes de las primeras 72 horas. Se utilizan personas con alto riesgo de exposición, la dosis depende también de los kilogramos, y ahí nos dice como la dosis pediátrica, en cuánto se da, hasta qué edad, igual en adolescentes y en adultos. De pronto no es algo en lo que vamos a profundizar porque gamma globulina. Entonces, la gamma globulina también se utiliza para evitar infección por hepatitis B. También está la dosis, y a veces si en el lugar de atención se encuentran las dos, vacuna y gamma globulina, se aplican. Súper importante que la gamma globulina se tiene que aplicar tan pronto como sea posible, y es necesario repetir a las 4 semanas usando la misma dosis que se inició inicialmente. Contra VIH. Entonces, ¿qué me pasó la otra? Ah, no, aquí está. Sí. Entonces, para VIH. Importante, inaceptable cualquier retraso en la prescripción y suministro de profilaxis para VIH, siempre y cuando esté indicado, ¿sí? Que el médico vio que hay un signo, un riesgo de infección o un signo. La toma de examen de laboratorio, lo que hablábamos, no es un prerequisito para iniciar la profilaxis descrita en las ayudas didácticas, a excepción de la prueba de VIH antes de iniciar el tratamiento profiláctico. Las instituciones deben tener en la farmacia el PEP kit, que es como el kit que les mostré, la cajita. En esa cajita tiene que estar para personas y para adultos, niños y niñas, la dosis que se tiene que usar según el peso, y tiene que también estar como una lista de todos los elementos que se encuentran en él, con las fechas de vencimiento de cada medicamento, de cada elemento que se encuentra dentro de ese kit. ¿Cuándo está ordenada? Siempre está indicada esta profilaxis de VIH en todos los casos de asalto sexual que consultan dentro de las primeras 72 horas después de la agresión. La profilaxis de VIH y SIDA está indicada en otros tipos de agresión sexual, como explotación sexual, otras formas de violencia sexual como trata de personas adultas con fines de explotación, que consultan dentro de esas primeras 72 horas. Cuando se verifique que la prueba inicial es negativa y se determine clínicamente que existen condiciones de alto riesgo para contraer la enfermedad, se administra también. Paso número 7, seguimos entonces en la profilaxis. Nos dicen que definitivamente esta toma de exámenes no es un prerequisito. Después de las 72 horas se tiene que el médico ya, según indicación, según el caso, según pruebas diagnósticas, se tiene que mirar si es oportuno iniciar o no esta profilaxis, pero dentro de las primeras 72 horas sí es necesario. Entonces ustedes me preguntaban, bueno, pues si la víctima está embarazada, entonces tendría que ser como que está embarazada y tú abusaron de ella, entonces pues se hace la administración de lopinavir, ritonavir. Ya vamos a ver exactamente los medicamentos que se usan. Estos antirretrovirales no están contraindicados en el embarazo, y más bien sí es súper importante administrarlos, porque como les decía, el bebé, o sí, en dado caso que la mujer quiera tener el bebé, entonces
puede haber una contaminación o una infección mediante el canal del parto o con la leche materna. Entonces, igual se administra. Acá en este cuadrito nos explican cuáles son los riesgos o en qué condiciones se considera que hay un riesgo de exposición para VIH. Entonces, ¿cuándo hay definitivamente un riesgo? Cuando hay una exposición de vagina, recto, ojos, boca u otras membranas mucosas, piel no intacta o contacto percutáneo, ¿sí? Cuando estas estructuras de las que acabé de hablar están en contacto con sangre, semen, secreciones vaginales, secreciones rectales, leche materna o cualquier fluido visiblemente contaminado con sangre. Esto que les acabo de contar quiere decir que hay un alto riesgo de que la persona se infecte, ¿sí? O cuando es conocido que el agresor pues está infectado por VIH. Cuando hay un riesgo insignificante y se tiene que entrar a valorar o mirar mejor si es necesario iniciar esa profilaxis, cuando hay exposición de vagina, recto, ojos, boca u otras membranas mucosas, piel no intacta o contacto percutáneo con orina, secreciones nasales, saliva, sudor o lágrimas. Si no están visiblemente contaminadas con sangre, entonces hay un riesgo insignificante para la infección por VIH. Acá está ya los medicamentos que se utilizan para cada una de las infecciones. Estos son los medicamentos que tienen que estar en el kit para VIH. Entonces tenemos antirretrovirales nucleócidos y un inhibidor de la proteasa. Tenemos sidobudina, lambdibudina, lopinavir, ritonavir. La cantidad pues viene por frascos. Como les contaba, el tratamiento dura alrededor de 4 semanas y se le tiene que garantizar a la víctima que salga del servicio con su medicamento, Profe, se escucha tanto en entrecortado. adultos como en niños. Está la profilaxis de otra estética, pero son tomados, hay otros que son inyectados. Espérenme a ver si me muevo para que el modo de que la hola, hola, ¿me escuchan mucho? Profe, se te escucha cortado. De cortar.
Profe, no se te escucha. Listo, me Es tocó que salir y volver a entrar. Me conecté a otra red. ¿Me escuchan mejor ahora? No. Sí. Sí, un poquito mejor. Sí, profe, sí. Listo. Señora. Ay, gracias. Qué pena con ustedes. Es que ha llovido mucho por acá y ese es el inconveniente. ¿Hasta dónde me escucharon bien? Profe, yo casi no te escucho. Ahí me escuchan mejor o me escuchan entrecortado. No, profe, ya se te escucha bien. Te estoy Vale, escuchando bien, profe. vale, gracias. Yo iba acá, pero si nos quieren nos devolvemos. ¿Estaba hablando de ya los medicamentos como tal o antes? No, profe, ahí es donde se empezó a cortar la comunicación, en la otra. Ah, listo. Acá. Sí, señora, ahí. Vale, gracias. Entonces, estos ya son los medicamentos que se utilizan exactamente para cada una de las enfermedades o infecciones que recomienda la OMS para las cuales se debe prevenir. Entonces, tenemos la profilaxis de VIH, tenemos antirretrovirales que son sidobudina, lamdibudina o la lopinavir-ritonavir. El tiempo, como les contaba, son 4 semanas, por eso se tiene que garantizar que la persona salga del servicio de urgencias con su frasquito de antirretrovirales en tabletas, bien sean adultos o jarabes si son niños. La profilaxis de hepatitis B, habíamos hablado de vacuna y la inmunoglobulina, que era según el peso de la víctima. Para otras infecciones son antibióticos de amplio espectro. Amplio espectro quiere decir que cubren varias infecciones, pero son dosis única. Entonces, estos a veces son en tableta o son inyectados o pues en jarabe cuando son niños. Tenemos cefuroxima, acitromicina y metronidazol. Para adultos, esto nos cubre sífilis, gonorrea, clamidia, tricomonas y linfoma granuloma venéreo. Y para niños, igual se utilizan antirretrovirales, también se utiliza lopinavir, ritonavir, se utiliza sidobudina, lamdibudina, igual hepatitis B, vacuna y gamaglobulina. Y para de pronto los antibióticos de amplio espectro, lo que cambia es que para niños se usa ceftriaxona, ¿sí? Que es esta que está acá. Y para adultos se usa es cefuroxima. El resto sigue siendo de pronto el mismo tratamiento. Hasta ahí todo lo que es sobre la profilaxis. Ahora vamos a hablar sobre cadena de custodia. Entonces, de los abogados pilosos que tenemos por aquí, ¿nos pueden de pronto contar así fácilmente en sus palabras en qué consiste la cadena de custodia? No vinieron los abogados hoy. Profe, yo no soy abogada, pero hasta donde tengo entendido, digamos, es la protección que se le hace a las respectivas evidencias para que no haya alteración y así se pueda, digamos, determinar, digamos, cuando hay rastros de semen del victimario y demás. La culpabilidad, sí, exactamente. ¿Cómo es tu nombre? Gisela Rojas. Gracias, Gisela. Sí, entonces la cadena de custodia van a ser como todos esos pasos, todas esas de pronto normas o situaciones que se deben tener en cuenta para evitar causar de pronto un daño o un cambio a los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Entonces, se entiende como elemento material probatorio y evidencia física cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento que conduce al descubrimiento de la verdad
como son huellas, marcas o rastros de origen físico, químico, biológico, incluso, mire, hablan también electrónico, todo lo que sea perceptible a través de los sentidos o mediante la utilización de tecnología forense, cuyo análisis proporciona bases científicas o técnicas para encaminar la investigación penal, lograr identificar el autor o autores y confirmar o descartar si si se cometió una conducta punible y reconstruir los hechos. El sistema de cadena de custodia es un proceso continuo, ya vamos a ver por qué, tiene que ser documentado, aplicado a los elementos materiales probatorios y evidencia física por parte de los servidores públicos y particulares que con ocasión a sus funciones deban garantizar autenticidad y capacidad demostrativa, mientras que la autoridad competente ordena la disposición final. La cadena de custodia representa el procedimiento penal, un objetivo esencial, pues si se ejecuta, se puede probar un delito, se puede imputar el grado de culpabilidad de quien lo cometió y es la base esencial para hacer posible la reparación de la víctima. Por eso es tan importante. Entonces, hay unos requisitos para que estos elementos materiales probatorios o esta evidencia sean válidos. El primero tiene que ser auténtico. Este término se atribuye a la correspondencia objetiva de estos materiales hallados, recolectados, embalados, transportados y almacenados que sean analizados técnica o científicamente para extraer la capacidad demostrativa. La capacidad demostrativa es una aptitud que tienen estos elementos que al ser desarrollada mediante el análisis técnico o científico, aportan información con vocación probatoria. Algunos de estos elementos pueden perder su capacidad demostrativa por dos formas. Una, por la naturaleza con el paso del tiempo. Es decir, cuando nosotros tomamos una muestra para hacer el análisis toxicológico, entonces estas muestras por lo general se hacen en sangre o en orina. Entonces puede perder la naturaleza porque pasó mucho tiempo, se coaguló la muestra, se contaminó, se dañó. Otra circunstancia puede ser por un análisis técnico-científico cuando sobre el mismo elemento no procede el mismo análisis. Por ejemplo, prendas sobre las que se realizó análisis de residuos de tipo disparo para un rango de distancia del disparo u objetos para los cuales se realizó extracción de estupefacientes ocultos. Otro requisito, la identidad. La identidad abarca o tiene que ver con una descripción completa, detallada y objetiva de las características y las condiciones específicas de estos elementos. Entonces, vamos a ver ahorita, espera a ver si lo tengo por acá de una vez. Yo sé que no se ve muy bien, pero es lo más cercano que encontré a los rótulos en los que se tiene que hacer esta identificación de estos elementos. En esta parte de arriba, que tiene como unos números, aquí se escribe el número de noticia criminal que este es dado por la policía judicial. En esta parte ustedes o se tiene que escribir dónde se recolectó, dónde se halló los materiales. Acá se escriben los datos a la persona de la cual se recolectó sus materiales. Entonces, en este caso, la víctima de agresión sexual. Y en esta parte es donde nos piden que identifiquemos qué es lo que estamos recolectando. Entonces, acá se tiene que ser muy específico. Un panty color tal, si se puede la marca, si se puede, no sé, que tiene pepitas, que tiene florecitas, que se le encontró una mancha de color tal, de tantos y tantos centímetros, ¿sí? Y aquí en la parte de abajo, en los cuadritos de abajo, van los datos de la persona que recolectó ese material. La integridad, entonces, consiste en garantizar que estos elementos no presenten alteraciones en las partes que componían en su momento en que lo hallamos.
en el momento que se halló, se recolectó y se embaló. Quiere decir que las características no han sido alteradas. Para eso es súper importante la forma en cuanto se disponen después de recolectarlos. Entonces, debe estar en un lugar dependiendo de la prueba, porque por ejemplo si es de pronto alguna secreción, si de pronto fue orina o sangre si para una muestra de toxicología, pues tienen que estar en una nevera, ¿sí? Si de pronto más bien es ropa, la ropa se tiene que guardar en bolsas de papel, no se pueden guardar en la nevera porque esto hace que de pronto se humedezca la prenda y eso pierda pues las condiciones o se dañen las muestras que se pueden recoger ahí. Súper importante que todos estos elementos, mientras son llevados a medicina legal, tienen que estar dispuestos en un lugar que sea seguro, que tenga un candado, ¿sí? Que las llaves las tengan un personal encargado de turno a turno, se pase esas llaves, em, pues para permitir que siga siendo válido. La preservación, entonces lo que estábamos hablando, que tiene que estar de pronto en una nevera, que de pronto lo que es tela o ropa sí tiene que estar dispuesto de pronto en un casillero con llave, ¿sí? Para nosotros garantizar de que no se han alterado. Y la seguridad, ya lo que les conté, siempre llave y esas llaves se entregan de turno a turno, de pronto para la persona que dentro de la institución esté dentro del protocolo, eso también tiene que estar dentro del protocolo de código fucsia, tiene que estar establecido qué persona es la que va turno a turno a garantizar que esté pues bajo llave. El almacenamiento es la aplicación de los instrumentos administrativos orientados a resguardar, cuya función principal es minimizar el riesgo de pérdida o daño de los mismos. El registro, entonces, la actuación mediante la cual se documenta. Una forma de registro son estos rótulos. Hay otros formatos que se tienen que diligenciar, que es el que estaba aquí al ladito. Este es otra hojita que se tiene que diligenciar. Entonces, acá en estos cuadritos, uno va a escribir turno a turno, hora a hora, día a día, la persona que me va a recibir. Por ejemplo, pasa mucho en instituciones los fines de semana. Como los fines de semana no hay medicina legal y muy difícilmente se encuentra un policía judicial, lo que uno hace es dentro de la institución recolectar estos elementos, entregarlos turno a turno hasta que sea de pronto lunes o un día un día hábil. Entonces, cada turno, la persona que va recibiendo estos elementos tiene que hacer un registro aquí, ¿sí? Con el fin de llevar el control de de qué persona está siendo la guardiana de estos elementos. Y la continuidad es la forma cronológica ininterrumpida en la que se custodia estos elementos que son recolectados y embalados en el lugar de los hechos o lugares distintos, cuyo fin primordial es permitir realizar una trazabilidad de los diferentes actores que intervinieron en estas diversas etapas, hasta pues la disposición final. Entonces, quisiera que viéramos acá unos videos donde nos explican con más detalle todo lo que les estoy contando. ¿Me confirman si escuchan el video? De la cadena de custodia de evidencias forenses en caso de violencia sexual. En este video te lo explicamos de forma rápida y sencilla. Sí, profe. La cadena de custodia es la serie de procedimientos organizados por la legislación de cada país para garantizar la protección de evidencias de interés criminalístico o penal, con el fin de asegurar jurídicamente que éstas no sufran modificaciones, contaminaciones o alteraciones en su naturaleza y composición a lo largo de todo su recorrido, desde la ubicación y recolección hasta el momento de ser procesadas por especialistas. El cumplimiento estricto de esta serie de procedimientos es vital, sobre todo en caso de violencia sexual, porque las evidencias de carácter orgánico son fundamentales para poder individualizar a la persona agresora o partícipe de la agresión. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza en la cadena de custodia? Primero, la fijación. La fijación nos permite saber que solamente de esa superficie o de esa persona es que estamos tomando esa evidencia. En el caso de la fijación, lo clave es que sea escrita.
Dependiendo de la legislación de cada país, puede hacerse también en video o foto, siguiendo una serie de especificaciones técnicas. Luego de ello vendría la colección o la remoción de esa evidencia del sitio donde se encuentra. Para después de eso, en tercer lugar, vamos al embalaje. El embalaje lo vamos a hacer en diferentes recipientes según el tipo de muestra. Luego de ello vendría el rotulado y el sellado. En el rotulado vamos a etiquetar esa evidencia con todas las características lo más detallado posible. De dónde la tomamos, cuáles son sus características físicas, color, medidas, etc. Por último, llenamos un formulario, que es el formulario de cadena de custodia, a través del cual se va a hacer seguimiento de todas aquellas personas con firma y huella que han tenido contacto con esa evidencia desde el sitio de donde fue removida hasta el sitio donde va a ser procesada en los diferentes laboratorios que van a tener contacto con ella. ¿Cuáles son las muestras más frecuentes? ¿Cómo colectarlas? ¿Dónde se embalan según sus características? ¿Cómo se etiquetan? ¿Cómo se conservan? Las muestras más frecuentes que podemos encontrar son muestras orgánicas o inorgánicas. Orgánicas porque provienen de organismos vivos, inorgánicas porque provienen de materiales inertes. Cuando hablamos de las orgánicas, tenemos apéndices pilosos o vellos, tenemos secreciones que pueden ser saliva, secreción vaginal, semen. Cuando hablamos de las inorgánicas pueden ser cualquier tipo de superficie. Esas orgánicas o secreciones las podemos conseguir en estado líquido, fluido o las podemos conseguir de manera costrosa. Cada una de ellas va a ser colectada de una manera individual en función a cuál va a ser ese estado y va a ser embalada y debidamente rotulada en función a su naturaleza. Lo más importante es que utilicemos recipientes de papel o de cartón para evitar que exista degradación bacteriana de esas muestras y que a su vez de una forma u otra se vean contaminadas. ¿Cómo documentar hallazgos? ¿Qué debe contener el informe médico? ¿Cómo se deben describir las lesiones? ¿Cómo se evalúa el himen y el área anorrectal? Para documentar necesitamos una buena historia clínica, iniciando por colocar los datos de manera específica de la persona sobreviviente, colocando hora y fecha, tanto del momento de la consulta como del momento en que ocurrió el hecho. Luego de eso, debemos colocar el relato del incidente, con las palabras textuales de la persona sobreviviente de violencia, una reseña de antecedentes médicos y obstétricos, y después debemos ir documentando cada uno de los hallazgos que vamos encontrando en el examen físico. Dentro de esa documentación incluimos, si vemos alguna evidencia, colocar en dónde la encontramos, cuáles son sus características y describirlas también lo más que podamos. A la hora del examen físico, para describir las lesiones, es importante que nosotros dividamos la anatomía en tres grandes partes: extragenital, paragenital y genital. Tenemos que el área genital, como todos lo sabemos, constituye los genitales externos, internos y la área anorrectal. Tenemos que la parte paragenital incluiría cara interna de los muslos, glúteos y bajo vientre o hipogastrio. Y la área extragenital sería el resto de la anatomía humana. Cuando vemos una lesión debemos hacer énfasis en su tamaño, su color, sus características, si es dolorosa o no es dolorosa, e incluso si describimos alguna textura característica. ¿Cuáles son las herramientas necesarias? Dentro del instrumental necesario para la colección tenemos el peine, los aplicadores o hisopos, pinzas no dentadas, jeringas, portaobjetos, solución fisiológica estéril. También podemos utilizar la presencia de hojillas de bisturí para raspar superficies costrosas. Para el embalaje es ideal la presencia de bolsas, sobres de papel o de cartón y material para el sellado seguro de eso embalado. ¿Cuál es el formato de llenado estándar de documentación? ¿Quién y cómo se firma? ¿Cómo se garantiza la no alteración? El formato de cadena de custodia puede tener algunas variaciones de país a país en función a la legislación que lo soporta. Sin embargo, va a poseer elementos comunes estándar que los va a definir. Estos aspectos estándar son: identificación de la persona de la cual se toma la muestra, se describe la evidencia con mayor cantidad de detalles a fin de individualizarla al máximo, cuál es la evidencia, de dónde se está tomando, la mayor cantidad de características posibles, quién la colecta, a dónde va dirigida, quién la recibe y las firmas o impresiones digitales de cada una de las personas que tienen contacto con esa evidencia. Si la cadena de custodia no se cumple rigurosamente, las evidencias, por más contundentes y probatorias que sean, quedan desestimadas y pierden su valor probatorio, dificultando con ello la posibilidad de ayudar al proceso de consecución de justicia.
Ese era como a grandes rasgos cómo se recolectan estos elementos, y acá hay un video que este sí ya nos habla específicamente de cómo en Colombia se debe recoger cada uno de estas muestras. De pronto aquí sale algún rótulo, espérenme a ver si es de acá. No, este es como un formato de consentimiento informado, pero pues eso tiene pues que diligenciarlo la persona claramente. Ella autoriza también que se recojan estos elementos materiales. Aquí en esta parte, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del diligenciamiento de la historia clínica, yo les contaba que dentro de la historia clínica tienen que haber una serie de diagramas para que el médico especifique exactamente dónde vio de pronto las lesiones? Este es un ejemplo de los diagramas. Profe, qué pena. Sí. Sí. Hay alguien con el micrófono abierto también por ahí. Profe, es que ahí en lo de los instrumental que estaban mostrando, ahí también hace falta una Kelly y tijeras que utilizan para la cadena de custodia. Y en el momento en que se manda a esterilizar esas pinzas, toca el rótulo con el nombre del médico que lo está llevando a la central de esterilización, en qué servicio tomaron las muestras y la persona que lo está recibiendo. También se llena un formato en cada una de ellas. Sí. Bueno. Sí, tienes razón. Ya vamos a ver, es que este era el anterior video era como general, y ya en este vamos a ver específicamente ya en Colombia cómo se hace cada uno de estos, se recolectan cada uno de los elementos dependiendo de dónde se encuentren, pero sí, tienes razón, tiene que haber unas pinzas para recoger estos elementos. Entonces, aquí nos muestran otros de pronto instrumentos donde se recoge, como que se utilizan para recoger. Pero quiero que miremos este de pronto desde acá. Tiene la forma de sellarla y posteriormente sobre esta se colocan las cintas de seguridad, se rotulan, como veremos más adelante en los videos. Puntos importantes. Cuando se vaya a retirar las prendas, la víctima, es importante pararla sobre un pliego de papel bond, ya que podemos obtener trazos que pueden ser utilizados para identificar genéticamente al agresor. Una vez se haya terminado la paciente, es doblar esta bolsa de tal manera que no se vaya a salir ningún material, se guarda en una bolsa plástica y se rotula respectivamente. Otra parte importante, el condón. El condón debe hacerse un barrido con un isótopo, dejarlo sacar y guardarlo. Y se debe amarrar el condón muy bien con una seda dental, amarrarlo y posteriormente depositarlo en un recipiente, puede ser un parcial de orina, y guardarlo y rotularlo. Una observación importante. Antes de guardar las prendas es importante dejarlas secar y ahí sí guardarlas, como vemos acá, en bolsas de papel, y luego, como decíamos anteriormente, colocarlo en bolsas plásticas. Las muestras que se deben de tomar para encontrar las enfermedades de transmisión sexual. Se debe hacer un cultivo para encontrar en el gran Neisseria, gonorrea o Gardnerella vaginalis. Salud.
guiándose por las directrices a nivel internacional para la toma de la evidencia forense. Toma de muestras de interés forense en víctimas de violencias sexuales. Toma de muestras. La atención integral a las víctimas de violencias sexuales requiere un abordaje humanizado y solidario con enfoque de género, derechos y diferencial. Todas las violencias sexuales deben atenderse como una urgencia tal y como lo considera la normatividad vigente. No olvidar que si han pasado menos de 3 días de la violencia sexual, es indispensable, en los casos que lo merite, evitar la pérdida de las muestras biológicas que se puedan recuperar del cuerpo y o la ropa de la víctima. Es importante tener presente en el relato de la víctima si hubo penetración de los genitales, incluyendo lo que se utilizó para la penetración, contacto oral u otros tipos de contacto en los genitales, contacto oral con el ano, uso de condones o lubricantes, otros contactos como besos, succión o chupones, mordeduras, entre otros. Otros tipos de actos, ataduras, ingesta de sustancias embriagantes, uso de objetos como cuerdas, esposas, entre otros. Realizar un examen físico completo cefalocaudal en búsqueda de lesiones, enfatizando en las siguientes áreas: cabeza, en la cara, cuero cabelludo, labios, región perioral, región mamaria, genitales externos, la zona perineal, cara interna de los muslos y pelo púbico, glúteos y pliegues anales, y cualquier otra área corporal referida en el relato de la víctima. Si la víctima acude antes de 72 horas, se puede recuperar material biológico de la persona agresora y otras posibles evidencias en las prendas y o del cuerpo de la víctima. Hay factores que disminuyen la posibilidad de obtener material biológico de la persona agresora en el cuerpo de la víctima, como por ejemplo el baño corporal o el cepillado de dientes, pero ello no es impedimento para hacer la recolección pertinente si la víctima acude en los primeros 3 días e incluso hasta los 5 días. Las muestras deben ser tomadas siempre por el médico o médica que atiende a la víctima. Tome muestras de las partes corporales donde se considere que puede encontrarse posibles evidencias tales como semen, en orificios donde hubo penetración, zonas corporales de contacto con semen como cuello, ombligo, región perineal, entre otras, sangre. Si la víctima relata que ha lesionado a la persona agresora, existe la posibilidad que hayan quedado rastros de sangre en el cuerpo o en las prendas de la víctima. Células epiteliales en huellas de mordeduras o chupones en el cuerpo de la víctima. Sobre el cuerpo de la víctima, según el relato de los hechos, en uñas en caso que la víctima haya rasguñado al agresor. También se deben recolectar, según el relato, las prendas que portaba la víctima como ropa interior, medias pantalón, protectores, toallas sanitarias y otros elementos recuperados de la escena o aportados por la víctima, como condones, prendas o elementos como papel higiénico que haya utilizado la persona agresora. Cuando la víctima haya permanecido en estado de indefensión o no recuerde los hechos, se deben tomar muestras del cuello, región mamaria, región genital y anal. Precauciones para la recolección de muestras. Para evitar la contaminación se debe usar guantes limpios y cambiar cuando se considere necesario. Usar elementos preferiblemente desechables para tomar las muestras y mantener esterilizados elementos que se vayan a reutilizar como pinzas, tijeras, cortaúñas, entre otros. Indicaciones para la recolección de muestras. Para realizar frotis de cualquier parte del cuerpo, usar un hisopo o escobillón humedecido con agua destilada estéril y frotarlo por el área donde va a tomar la muestra en forma concéntrica y luego pasar otro hisopo o escobillón seco de la misma manera. Tomar muestras si hubo eyaculación en la cavidad oral. Esta muestra se pierde rápidamente de la boca por dilución con saliva, tragar, comer, beber, cepillado o lavado bucal. Si han transcurrido menos de 12 horas desde el incidente,
tomar la muestra con 2 hisopos frotando firmemente alrededor de las encías, debajo de la lengua y en las mejillas. Si tiene prótesis, retirarlas. Sin embargo, se ha demostrado que en donde más se logra recuperar rastros de semen de la boca es en los espacios interdentales, evitar lastimar o hacer sangrar las mucosas y encías durante la toma de la muestra. Tomar diferentes fragmentos de seda dental siguiendo un orden que garantice tomar muestras de todos los espacios interdentales con seda limpia cada vez. Guardar los fragmentos en un recipiente plástico de boca ancha. Si la víctima ha rasguñado a la persona agresora y si lo autoriza, tomar las muestras cortando las uñas con cortaúñas o tijeras limpias. Guardar los fragmentos obtenidos de las uñas de cada mano de manera independiente en un sobre. Si las uñas están demasiado cortas y no es posible cortarlas, tomar las muestras pasando un hisopo humedecido con agua destilada estéril y luego uno seco por todas las uñas de la mano. Repetir este procedimiento en la otra mano con hisopos limpios. Embalar y rotular indicando si las muestras corresponden a la mano izquierda o derecha. Si han pasado más de 48 horas, se recomienda tomar muestras del fondo vaginal debido a que allí se almacena por mayor tiempo el semen. Usar 2 hisopos o escobillones estériles y frotarlos simultáneamente por la zona donde se va a tomar la muestra. Examinar los glúteos. Es posible que en el área perineal haya presencia de semen por escurrimiento, por ello se debe evitar la contaminación de los hisopos anales rectales con la zona perianal. Usar un hisopo o escobillón humedecido con agua destilada estéril y frotarlo por el área o zona donde se va a tomar la muestra y luego tomar otro hisopo o escobillón seco y tomar nuevamente la muestra. Para la recolección de pelos púbicos, colocar una hoja de papel debajo de los glúteos y peinar suavemente la zona púbica hacia el papel. Si tiene el vello rasurado, identificar la presencia de pelos y recolectarlos con pinzas. Si durante el examen se observan pelos, filamentos pilosos en alguna cavidad o sobre el cuerpo o en las prendas de la víctima, guardarlos en sobre de papel o bolsa plástica y rotularlos. La recolección de estas muestras debe hacerse con pinza estéril sin garra. Pasadas las 72 horas se puede recolectar prendas de vestir que portaba la víctima y que pueden tener huellas de material biológico de la persona agresora. Sangre. Tomar en lo posible por punción dactilar y recolectar varias gotas de sangre sobre una gasa estéril o tomar por venopunción y recolectar en tubos tapalila con anticoagulante EDTA. Muestras para estudios toxicológicos. De acuerdo a los antecedentes y los hallazgos físicos, tomar las muestras para los estudios de fármacos que hayan podido dejar en estado de indefensión a la víctima. Lo recomendable es tomar muestras de sangre en tubos tapa gris y muestras de orina en frascos de plástico. Embalaje, rotulación y conservación de las muestras biológicas. Es muy importante saber que estas muestras son de interés forense y aunque son iguales a las muestras de interés clínico, su manipulación, conservación e implicaciones son muy distintas. Las muestras de interés forense se consideran únicas e irrecuperables. De ahí la importancia de recolectarlas, manipularlas y conservarlas adecuadamente, porque cualquier falla en esos procesos no podrá ser subsanada con una nueva toma. Rotular las muestras con el nombre de la víctima, el tipo de muestra y el sitio anatómico de donde se ha tomado la muestra, número de historia clínica, número de noticia criminal, si se tiene, fecha y hora de recolección y responsable de la toma. Diligenciar los formatos correspondientes de la cadena de custodia y conservar en condiciones de refrigeración hasta su entrega a las autoridades competentes. Todas las muestras biológicas recolectadas deben embalarse secas. Los hisopos se deben embalar en tubos de ensayo estériles y sin ningún tipo de sustancia, conservante, solución, medio de cultivo o gel. La cadena de custodia es un proceso continuo y documentado que permite mantener la capacidad demostrativa de las muestras recolectadas, al minimizar el riesgo de pérdida o daño para que éstas puedan ser utilizadas como elementos materiales probatorios o evidencia física en la investigación penal.
El proceso de cadena de custodia de las muestras inicia desde su recolección o recuperación y termina por orden de autoridad judicial. Los principios de la cadena de custodia son identidad, integridad, inalterabilidad, continuidad. Es importante que el médico o médica mantenga el control de las muestras durante la recolección, secado y embalaje hasta que sean entregadas o transferidas al personal autorizado, diligenciando la respectiva cadena de custodia. Una vez recolectadas y embaladas las muestras, se deben almacenar en condiciones de refrigeración por periodos cortos de hasta 2 días y por periodos más largos, se deben almacenar en condiciones de congelación. Las muestras de sangre líquida no se deben congelar para evitar la lisis celular. El papel del médico o médica en el debido diligenciamiento del formato de cadena de custodia es fundamental para asegurar que no haya pérdida o alteración de las evidencias recolectadas y así garantizar su utilización idónea en el proceso de investigación penal. Con nuestro kit de atención de violencias. Listo, hasta ahí lo que les quería contar sobre cadena de custodia y profilaxis. Quisiera saber si hasta el momento tienen alguna duda sobre lo que se vio ayer de anticoncepción de emergencia, lo que vimos hoy de profilaxis y cadena de custodia. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Cuando nosotros, o sea, de acuerdo a lo que tú dices, como que se maneja un consentimiento informado, ¿esos consentimientos informados cada institución los crea o son consentimientos informados, por ejemplo, que ya están establecidos y, no sé, se tiene acceso desde la página del Ministerio de Salud o cada entidad crea su propio ministerio teniendo en cuenta algunos lineamientos específicos? Dependiendo de para qué los quieras. En el caso de medicina legal, de todo lo que es medicina legal, ya hay un consentimiento informado que es desde el ministerio y ese tiene que estar como dispuesto dentro de la documentación que maneja la institución. Si no es así, entonces este consentimiento informado lo debe traer de pronto el policía judicial, cuando de pronto hace la denuncia o se llama o se activa la ruta para el sector protección o la parte de investigación. Por lo general estos entes los traen, pero debe existir igual, es un formato que ya está establecido, igual como el rótulo que se usa para rotular, valga la redundancia, de todos los materiales. En el caso de las cosas de medicina legal. En el resto, de pronto, de intervenciones, sí está establecido según cada institución. Listo, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene de pronto preguntas? Yo, profe. Sí. Profe, yo quiero saber cuando tocábamos el tema de que cuando ya ha pasado mucho tiempo de la violencia sexual o de la violación, ahí en ese caso solamente se da el apoyo psicológico, ya no se puede tomar muestras, ¿verdad? No, lamentablemente no se pueden tomar muestras y sí es importante el apoyo psicológico siempre, siempre como tú lo dices, pero además también se toman de pronto exámenes para infecciones de transmisión sexual, igual siempre se hace como por rutina. Gracias, profe. Vale. Al principio de la clase estábamos hablando acerca de algunas excepciones de penalización para el aborto y estábamos hablando, escuché que es máximo hasta las 24 semanas la interrupción del embarazo cuando es por un acceso carnal violento.
para acceder a, o pues para que las mujeres puedan hacer esto, tienen que, supongo que deberían tener como como los soportes legales de que realmente fue una violación, porque si no, muchas mujeres podrían decir que fue una violación y para mí 24 semanas es muchísimo tiempo, es un embarazo muy avanzado. Entonces, pues no tengo claro eso. Sí, entonces ahí es donde viene la nueva sentencia, la 655. Antes de esta sentencia, como tú lo decías, la mujer tenía que presentar esta denuncia. Con la nueva sentencia, hasta las 24 semanas no es necesario. No es necesario que se presente ningún documento, ni la denuncia, nada. Antes de las 24 semanas, las mujeres podemos acceder al servicio informando que queremos una interrupción voluntaria, que queremos hacernos el procedimiento. Después de estas 24 semanas, sí tiene que ser las 3 que hablábamos. Entonces, la primera, como tú lo mencionaste, que sea una víctima de violencia sexual, que esté en riesgo su vida, ¿sí? O su salud, pero entonces, como yo les decía, la salud es un concepto muy amplio que claramente abarca la salud mental. Entonces, si esa mujer dice que no se encuentra en condiciones mentales para pues tener un hijo, puede acceder incluso después de esas 24 semanas. Y la otra causal es cuando esté en riesgo la vida del feto. Esas son las 3 causales. Después de las 24 semanas. Antes de las 24 semanas, cualquier mujer puede acceder al servicio sin ninguna barrera. Gracias. Vale. Bueno. Bueno, ¿cómo les fue entonces con el taller de la ley que protege niños, niñas y adolescentes? Retroalimentémoslo aquí en esta media horita que nos queda. Voy a leerlo y ustedes me cuentan, los que quieran alzar la manito, me van contando. Profe, qué pena, ¿me hace un favor? Sí, señora. Pues me regalas el link para ingresar al Drive, no me deja ingresar. El drive, listo, ya te lo dejo ahí. Gracias. Bueno. La primera pregunta nos decía que cuál era el objetivo de esa ley 1146. Ya les dejé el link. Entonces, Marcela, ¿tiene la manito arriba? ¿No? ¿Quién dijo yo? ¿Carol, o Diana, o Jenny, o Marcela Rodríguez? Yo contesto. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Jenny Escobar. Jenny, Yo listo, tengo Jenny. que... Es la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños y niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual. Ese es el objetivo. ¿Cómo prevenir la violencia, sí? Señor. Listo. ¿Cómo se define la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes? ¿Qué más definiciones nos traía la ley? Por aquí Jimena Cortés. Buenas noches, profe. La Jimena. Según la norma,
y la ley, la violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes se define como todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña y adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica, emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, desigualdad y de las relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. Listo. Gracias, Jimena. ¿Encontraron quiénes son Vale. los miembros que integran el Comité Asesor Interinstitucional para la Prevención de Violencia Sexual en esta población? ¿Puedo volver a participar? Sí. Bueno, yo encontré los miembros que integran el Comité Asesor Interinstitucional para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de Niños y Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual. Son el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comunicaciones, el director del Instituto de Bienestar Familiar y el Fiscal General de la Nación. Listo. Gracias. Por aquí, Laura, que tiene su manito Ahí arriba. faltan. ¿Faltan? ¿Cuáles faltan? Cuéntenme. Falta el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo o su delegado, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y un representante de las asociaciones colombianas como un psicólogo, un psiquiatra, un pediatra, un sexólogo. También un representante de las de organizaciones no gubernamentales que tengan por finalidad la prestación de servicios de protección de los niños, niñas y adolescentes. Listo, gracias. ¿Cuáles son las funciones de este comité? ¿Quién estaba por ahí de pronto? Sí, ¿Quieres? sí. Por aquí ya estaba Marcela. Buenas noches. Marcela. Profe, yo te respondo. Ah, ¿quién dijo yo? Marcela, las funciones del comité son actuar como consultor y asesor sobre el evento, evaluar la situación del abuso sexual en el territorio nacional, o sea, es como evaluar la situación a nivel nacional, generar recomendaciones que eviten la violencia sexual en todos los aspectos y garantizar su prevención de la misma manera que la atención sea integral para la víctima. Capacitar y sensibilizar a las entidades y a la sociedad con respecto a la prevención y detención de violencia sexual. Y evaluar los programas de educación sexual y reproductiva dirigida a los niños, niñas y adolescentes, las cuales les permitan tener unas pautas para prevenir un abuso sexual o detectar un abuso. Vale, muchas gracias. ¿Encontraron alguna otra aparte de esas que nos contó Marcela? También está el hacer las recomendaciones sobre el contenido de la cátedra de educación para la sexualidad que se va a impartir. Presentar semestralmente ante las comisiones séptima del Senado y de la Cámara de Representantes un informe acerca de las acciones adelantadas en torno al objeto de la presente ley y la constitución de subcomités de atención, prevención y comunicación. Listo, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué obligaciones tienen las instituciones educativas con la prevención del abuso sexual? ¿Hay algún profe por aquí? Sí, ¿quién dijo profe. yo? ¿Sandra? Sandra. Sí, Bueno. señora, es que estoy un poquito sin voz. Bueno, tranquila. En este Cuéntanos. caso, los establecimientos educativos oficiales y privados
que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y media deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, defensión y denuncia de abuso sexual que puedan ser víctimas los educandos dentro y fuera de los establecimientos educativos. Es muy importante que nosotros también estamos obligados a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños y niñas o adolescentes que tengan conocimiento. Ahí pues yo no sé hasta qué punto haya como de pronto, como yo conocí el caso de una compañera que ya tuvo una niña que fue violada por un tío y pues ella decía que ella se sentía súper impotente porque resulta que recibió amenazas de la familia y del tío porque pues no eran, o sea, tenían sus cosas. Entonces ella no sabía qué hacer, pero ella sentía una cosa terrible. Ella no sabía si el denuncio, no sabía ni qué hacer. Finalmente perdí como un poco el contacto con ella y no supe en qué quedaron las cosas, pero pues la verdad sí ante eso queda uno como con la duda de qué hacer. O sea, uno como el deber es hacerlo, ¿cierto? Pero pues el tema también es, en este caso, cuando hay tanta amenaza, tanto por estudiantes como por familiares de, en este caso, la niña, hay uno que puede hacer. ¿Qué protección hay para el profesor en este caso? Sí, digamos como que si el profe, ¿ya terminaste tu idea? Te interrumpí. Dime. Entonces, principalmente dentro de las instituciones tiene que existir un comité de convivencia. La cabeza de ese comité de convivencia es el rector o la persona que se encuentra dirigiendo la institución educativa. Al momento de que el profe o cualquier persona, ojo, cualquier persona que detecte la violencia en la institución, tiene que informar o está obligado, sí, a activar o que se comiencen las acciones de este comité de convivencia. Y en ese caso, el profe como tal no es el que tiene que ir de pronto a la fiscalía o, sí, ¿me entiendes? Como hacer la acción inicial, sino es el director, la persona que está en cabeza de este comité. ¿Por qué? Porque pues más allá de pronto de la situación, porque sí entiendo como la ética y pues el miedo también que va a tener de pronto la persona, la profe, pues es denunciar porque los derechos de este niño están siendo, pues están viendo violados, sí está siendo vulnerado. Claro, Ujú. Entonces, al iniciarse todo el proceso con la fiscalía, con el sector de pronto de investigación para comenzar a acceder a la parte judicial, también se le debería garantizar a la institución pues la protección. Pero sí es una situación difícil, ¿no? Es una situación muy compleja. Sí, Porque ya pues inclusive ella trató de pedir que la trasladaran, porque pues ella se dio cuenta fue por la niña, o sea, porque pues uno aprende a conocer a sus estudiantes y uno sabe cuando están bien o cuando algo pasa. Entonces, ella creo que se dio cuenta de las cosas y por cosas que la niña le dijo, pero el tío la amenazó directamente, o sea, el tío sabía que la niña algo había dicho y entonces ella no sabía qué hacer porque pues igual también estaba la vida de ella también peligrando porque lo que te digo, el tío tenía sus cosas, entonces muy seguramente si la amenazaba pues podría cumplir en su defecto la situación, pero pues uno como profesor uno lo hace. Pero pues ahí te decía yo, o sea, también uno como profesor que hace irse corriendo para donde es complicado si tiene sus cosas. sí, Pero es una pues la situación verdad sí es complicada. que uno igual, si uno no
no está como tan cercano, pero pues desafortunadamente uno está muy cercano a los estudiantes todo el tiempo y en la vida de los niños. Entonces, sí, cualquier cambio que los niños presentan, uno se da cuenta por cosas o algo, o los niños inclusive a veces ellos le cuentan a uno cosas que uno ni siquiera tendría por qué saber, pero ellos como por desahogarse, diría yo, entonces van y le cuentan a uno las situaciones que están presentando en casa. Entonces sí es un poco complicado ahí el tema. Sí, Pero es una bueno, situación está, complicada. sí, lo importante es uno, pues no tratar de hacer lo mejor posible por ayudar al niño en este caso, que es el más afectado. Sí, sí, tienes razón. Teacher, buenas Todos estos temas son difíciles de tratar, no crean, es como, les cuento, les echo ahí la cuña personal y es como, esta es como la cuarta o la quinta vez que estoy dictando este curso y siempre salen a flote un montón de experiencias, tanto propias como de pronto profes o psicólogas o trabajadora social, y no es como que uno siempre tenga la certeza de cómo de pronto contestar, porque siempre cada situación de estas va a ser muy compleja. Teacher, buenas noches. Sí, por ahí alguien creo que Bueno, nos quiere Miguel contestar Pachón. la duda. Sí. Teacher, habla Miguel Pachón, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, frente a esto, con experiencia que he tenido en algunas instituciones educativas, en el grupo que yo estaba ahorita anterior, yo les decía a ellos que la ley 1620 del 2013 precisamente regulaba y instalaba estos comités de convivencia precisamente por todas las situaciones que viven los niños actualmente. Y algo prioritario que se estaba manejando es esa violencia frente a cada uno de estos menores, que realmente no lo podíamos llevar a los comités de convivencia. Yo soy coordinador de convivencia de instituciones educativas y eran casos que no podíamos llevar precisamente por la misma seguridad y la misma, ¿qué le digo yo? El tono, la delicadeza de cada una de las situaciones. Pero sí, ¿cómo manejábamos esto? Por parte del Departamento de Orientación, y Orientación pues tomaba los casos y ya tenía unos números de teléfono ya identificados, digámoslo así, para el apoyo a los menores. De tal manera que el docente se hacía como de cierta manera como a un lado para que no tuviera ese contacto con la familia, por más de que el menor de pronto lo identificara, que fuera como la primera persona a la que le contaba, ¿no? Pero lo manejamos desde el Departamento de Orientación como primer respondiente. Y en los casos de comité de convivencia solamente llevábamos los casos en los cuales de pronto habían agresiones, de pronto peleas, ya alguna constante de chicos ya con dificultades de agresión, pero ya casos muy importantes se aplicaban las otras rutas, que era por lo general, y era desde el Departamento de Orientación, era el equipo que se trabajaba desde cada institución. Sí, digamos que Bueno, ya hay como un manual y un protocolo, ¿no? Entonces, que es desde el 2022, el Ministerio de Educación como que publicó, o bueno, sí, puso en el medio, sí, el abordaje pedagógico para estas situaciones de riesgo. Sí, todo eso se hace dentro de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Entonces, este documento tiene una serie de objetivos y entonces ellos también hacen como una clasificación de las situaciones, como nos contaba Miguel. Entonces, hay situaciones de tipo 2 o tipo 3. Dentro de las situaciones tipo 3 se reportaban todos estos casos que pudieran afectar la salud tanto mental como física de los niños. Y dentro de esta ruta, ¿sí? Se hacía, primero pues se tenía que hacer ¿cómo les explico? Sí, informar, ¿sí? Hay un sistema de información unificado de convivencia escolar. Entonces se tiene que notificar, es la palabra que quería usar. Entonces se tiene que notificar a este sistema, pero también es importante que ese niño se tiene que trasladar a una institución de salud. Entonces en esa institución de salud se tiene que hacer el abordaje tanto de la parte de salud mental
como la valoración física. No es algo que tiene que quedar solo en la institución. Si el niño ya alguien, bien sea él porque, como tú lo dices, manifestó, o bien sea alguna persona de la institución, identificó el caso y es evidente que este niño necesita atención en salud mental y en salud física, siempre se tiene que llevar a una institución. Y entonces, ¿quién tiene que liderar todo ese traslado? Pues va a ser el rector, la persona que esté en cabeza de la institución. Eso es lo que dice este modelo, ¿sí? Eso es lo que dice ese modelo o ese protocolo para el abordaje pedagógico. Siempre no se puede quedar de pronto en la parte de orientación, en la parte, sí, porque pues sí, yo entiendo como la situación de pronto de riesgo, pero siempre hay que velar también por el bienestar de este niño o niña que está siendo víctima. Listo. Sí, mi profe. Yo creo Muchísimas que gracias. ahí, bueno, Michelle, yo creo que ahí ya contestamos las otras preguntas de por qué es importante que los docentes estén obligados a denunciar, y la pregunta número 8 de qué debe brindar la institución de salud a los niños, niñas y adolescentes, según la ley, pues básicamente es como la activación de toda la ruta y de todos los sectores. También la valoración donde se requiera, la activación del sector protección, llámese ICBF, llámese Policía de Infancia y Adolescencia, y la parte de investigación, que es la Fiscalía o la SIJIN, que son los entes que entran como a hacer esa primera parte del acceso a la justicia y pues a la restitución de los derechos también, con este acceso a la justicia. Teacher. Bueno, Teacher. sí, señor. Discúlpame, ya Cuéntemelo. como para ese pedacito de cierre, si hay una parte en la cual ya es obligatorio que en las instituciones estén diseñando el programa o la cátedra de educación para la sexualidad. Es una obra Sí. que de cierta manera es obligatoria que ya la tengan ellos dentro de sus horarios de clase. Quien dicta esa hora de cátedra para la educación sexual es la psicóloga de la institución, o bueno, un externo, pero también que tenga obviamente el perfil para poder acceder a esto con los muchachos y trabajar esa intensidad académica con ellos. Listo, muchas gracias, Miguel. Si era algo que de pronto no habíamos tocado, pero sí, como ustedes ya lo mencionaron, es obligatorio esa cátedra de la sexualidad, sobre todo para hacerles conocer a los niños que ellos tienen derechos, ¿sí? Derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante que, bueno, es triste que haya surgido hasta ahora, porque, bueno, yo no sé ustedes, pero al menos yo lo único que recibí sobre sexualidad o educación sexual fue métodos de planificación. A mí no me enseñaron ni cómo detectar que de pronto yo estaba, o algún familiar o algún compañero de pronto estaba siendo víctima de abuso, cómo podíamos evitar, qué estaba bien, qué no estaba bien, pero es muy importante que ahora sí se esté haciendo. Gracias por tu aporte. Les dejé en el chat el protocolo es como un pantallazo del protocolo del abordaje pedagógico. Así lo pueden buscar ustedes. Ponen todo el nombre del ministerio y ahí les aparece. Es un material muy chévere porque nos dice de pronto cómo podemos abordar cada situación dependiendo de esa clasificación que les conté que ellos hacen, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3. También hay mucho material, ahí encuentran cartillas, encuentran cómo, cuándo, cómo lo deben hacer. Todo está súper chévere en ese protocolo. Listo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Siempre es muy enriquecedor hablar con ustedes. Siempre aprendo. Espero que ustedes también aprendan porque pues es el objetivo. El lunes es festivo, entonces van a descansar de mí. Entonces nos vemos, escuchamos el día martes. El día martes a primera hora vamos a hacer como una retroalimentación de los temas que hemos visto hasta acá. Vamos a contestar un cuestionario y ya arrancamos con el tercer módulo que habla sobre las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en nuestro país. Muchas gracias a todos por su asistencia, que descansen este fin de semana, se relajen.
Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Teacher, muchas gracias, Gracias, bendiciones. profe. Feliz Gracias, noche. hasta luego. Que descansen. Gracias.